Hola, queridos alumnos del tercer grado de secundaria. El día de hoy vamos a continuar con las clases de Historia del Perú. Vamos a ampliar un poco más el tema que ya se ha estado tratando, que corresponde al Tahuantinsuyo, además de la tarea correspondiente al curso que les tiene que tocar en esta semana. Habíamos hablado nosotros que el Tahuantinsuyo había sido un estado multinacional porque abarcó países, ¿no?, como Ecuador, Argentina, Chile, Perú, Bolivia. En todo ese territorio habrían logrado ellos haber abarcado todo un gran imperio que más adelante estaría trayendo pues grandes dividendos tanto para el Inca como para el estilo de vida de los pueblos de aquel entonces. Así también, haciendo un repaso, tenemos que el Tahuantinsuyo estaba basado en base a dos leyendas, ¿no? La leyenda de Manco Cápac, Mama Odio, y la leyenda de los hermanos Aya. Algo a diferencia de la clase pasada y que teníamos que profundizar era el significado de ambas leyendas. Recordemos que no son las únicas, hay otras más, pero estas son las que realmente tienen un poquito más de asidero. ¿Qué nos quiere decir ambas leyendas? Ambas leyendas nos quieren decir lo mismo, con diferentes personajes y en lugares distintos, pero que a la misma vez va a tener un solo significado. ¿Cuál es? La fundación del imperio del Tahuantinsuyo. En la siguiente imagen, por ejemplo, tenemos toda la ubicación de este gran imperio. Tenemos hacia el norte río Ancasmayo, que queda en Colombia, por el sur hasta el río Maule en Chile, por el este la ceja de selva, ¿no? O sea, ya pegado hacia lo que es el Brasil. El oeste tenemos todo el océano Pacífico y por el sureste tenemos a Argentina. Cabe también ahondar aquí, aprovechando la imagen, que esas rutas que uno puede ver allí en la imagen son el Capacñán. El Capacñán vendrían a ser todos los caminos que salían del Cusco y llegaban al Cusco. Todos los caminos estaban pues realmente confeccionados. Ejemplo, eran empedrados en zonas de la zona de la costa. A la región andina, estos caminos tenían, por ejemplo, precipicios, por lo cual ellos hicieron puentes colgantes. Y hubieron otros lugares, por ejemplo, casi en la ceja de selva, donde los ríos eran demasiadamente extensos, de como se dice, ancho cauce, y ellos que hicieron especie de unas oroyas para poder transportarse y jalarse con una soga para poder pasar de un lugar a otro. El Capacuna es muy diferente a lo que se dice del Capacñán. El Capacuna vendría a ser la relación de todos los incas dividido en dos dinastías, el Urin Cusco y el Anan Cusco. En el Urin Cusco tenemos a los primeros 5 incas legendarios, o también dicho míticos. De ellos no hay versión, no hay evidencia alguna que haya quedado. Sin embargo, los del Anan Cusco, de ellos sí tenemos evidencias. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo existían los cronistas españoles aquí en nuestro territorio. También tenemos en la imagen de al lado todo el Tahuantinsuyo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Estaba dividido en 4 suyos, ¿no? Antisuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo y Collasuyo. Todos estos suyos se unían en uno solo llamado el Cusco, o significado, ombligo del mundo. Pues esa era la noción que tenían en aquel entonces los incas, de que todo su Tahuantinsuyo era el mundo. Por ende, la denominación ombligo del mundo. Fueron muy organizados, supieron realmente vivir como un Estado, y para vivir como un Estado estaban organizados en social, política y administrativamente. Nada estaba suelto, todo coincidía, todo coordinaba y todo siempre se encontraba, como se dice, a la cabeza el Inca, que era la persona que comandaba todo el Tahuantinsuyo a través de sus distintas autoridades. Por ejemplo,
En la organización social tenemos nosotros que en la realeza estaba el Inca, la Colla y el Auqui. En la nobleza estaba la Ñusta, la Paya, el Inca, la Piwi, porque existían dos tipos de nobleza: la nobleza de sangre, que eran los familiares del Inca, y la nobleza de privilegio, que eran aquellos que habían logrado algo a favor del Tahuantinsuyo. Ejemplo, colonizar nuevas tierras, ganar guerras, etc., ¿no? Finalmente, la clase dominada o el pueblo estaba conformada por los caturrunas, mitimayas, yanaconas y los piñas. Los piñas en este caso serían los esclavos perpetuos, aquellos que los enviaban a la selva para sembrar hojas de coca, propicio para sus ceremonias, propicio para sus bebidas y como medicina. Los yanaconas, que eran los servidores perpetuos del Inca, ¿no? Son los que le alcanzaban el agua, limpiaban sus cosas, etc. Los mitimaes eran aquellos colonizadores. El Inca destinaba y decía: usted se va a tal lugar y le va a enseñar a la población de esa zona a hilar, a cocinar, a cazar, etc. Finalmente, los catunrunas, que eran ciudadanos simples y comunes, pero que pertenecían a esa clase dominante. En cambio, en la organización política volvemos a tener al Inca, ¿sí?, en la parte superior, a su hijo el Auqui, que era el que él había tomado para un futuro gobierno, el consejo de los apocunas, o también dicho aposuyos, que eran los jefes de cada suyo, el apunchi, que era el gobernador de las provincias, el curaca y el sinchi, que era la misma persona y se comportaban en tiempos diferentes, como por ejemplo el curaca se llamaba así en tiempos de paz, y el sinchi, la misma persona, para tiempos de guerra. Por lo tanto, era un solo jefe de familia. Habían otros administradores pequeños y al final de la organización política el camachico, ¿no?, que era una asamblea en la cual se tomaba en cuenta las decisiones que el Inca tenía que dar como orden y tenía que efectualizar. La organización administrativa estaba basada en el conteo de un sistema decimal de las personas. Ejemplo, el purek era el jefe de familia, como que hoy en día digamos es el papá, ¿no? Y de ahí iba aumentando 5 familias, que se llamaba el Pisca, 10 familias, Chunca Camayo, 100 familias, Pachaca Camayo, 1000 familias, Huaranca Camayo y 10.000 familias, el Uno Camayo. De esa manera, si hablamos de Pure y llegamos a Uno Camayo, estaremos hablando que el Pure vendría a ser el papá dentro de cada casa hoy en día, y el Uno Camayo vendría a ser pues la autoridad, ¿no?, de un pueblo que tuviese unas 10.000 familias. La moral también estuvo muy bien representada. Su decálogo lo subieron ellos practicar de manera constante. Ejemplo: ama sua, ama aquella, ama yuya, ama sipe, ama mapa, ama machucanqui. ¿No? Cada uno tenía un significado. La ama sua, no robes; ama yuya, no mientas; ama aquella, no seas ocioso. Ese es el primer decálogo. Todos lo practicaron y realmente tuvieron buenos resultados en el aspecto social dentro de su área de convivencia. Ahora, las tierras. Si bien es cierto, las tierras eran dueño el Estado, o sea, el Inca. El Inca era el que tenía la tenencia de tierras. Él las repartía. ¿Cómo? Tierras del Inca. Toda la cosecha que se saque de las tierras del Inca servían solamente para el culto. Perdón, para el Inca. Las tierras que se sembraban para el sol era para la cosecha de fiestas del sol, y las tierras del pueblo era para que los jefes de ayu o todos los ayus practiquen y puedan tener comida durante todo el año. El Inca pensó en esto y esto le trajo buenos resultados, de tal forma que en las tierras del Inca, del sol y del pueblo siempre hubo personas que realmente las sembraban, las cosechaban y luego las repartían. Muy diferente, es decir, sistema de trabajo. ¿Cómo se trabajaban las tierras? Ejemplo, tenemos a el ainu. Era el intercambio recíproco de la fuerza de trabajo entre los miembros del ainu. La minca. Eran faenas colectivas practicadas por todos los miembros del ainu en las tierras comunales.
La mitad era el trabajo por turnos a favor del Estado, era de carácter obligatorio y era controlado por el Estado. Y lo que hoy en día existe, la chunca, que era el trabajo por emergencias. Ejemplo, se caía un puente, hubo un terremoto, el camino necesitaba ser habilitado para que por allí sigan pasando las personas caminando o el chasqui corriendo, etc. Entonces, todos estos tipos y sistemas de trabajo estaban primeramente basados en la organización del AYU. AYU significa familia extensa. Y ellos, pues, tenían, como se dice, un principio de reciprocidad andina. ¿Por qué? Porque ellos se sentían que estaban unidos por vínculos de sangre, tótem, origen, territorio, religión, etc. Si se sentían de esa manera, realmente participaban todos y esto hacía que el Tahuantinsuyo funcione como un relojcito, ¿no? A cuerdas. Ahora, tenemos aquí otra información concerniente a los incas, ¿no? Ya hemos repetido los países que abarcó, tuvo una organización política basada en un imperio llamado Tahuantinsuyo. La economía fue la agricultura. En el desarrollo cultural podemos abarcar que se desarrollaron muy bien en lo que es la agricultura, los sistemas contables, artesanías y cerámicas, aunque no fueron superiores a los nazquenses ni a los mochicas. En cuanto a su organización social, estaba formada por el Zapa Inca, la nobleza y el pueblo. La religión era politeísta, ¿no? Tuvieron a un dios llamado Huiracocha y otros dioses secundarios. En la imagen de al lado tenemos también los principios de reciprocidad y redistribución. Reciprocidad es el intercambio de fuerza de trabajo y la redistribución es el reparto de bienes entre ayus y curados, ¿no? Todo lo que sobraba el Inca lo repartía, no se quedaba nada. Abajo tenemos la tecnología agrícola, los canales de irrigación por el cual llevaron agua a distintos lugares. Tenemos los andenes que eran como especie de plataformas a las alturas de los cerros, aprovecharon también el lugar y al ladito vemos de los andenes, ¿no?, la disposición de uno de ellos. Por ejemplo, las piedras que ellos sacaban las iban pircando, formaban un muro, luego en ese vacío le echaban piedras grandes, piedras medianas, arenilla y tierra dulce. El sol y las lluvias se encargaban de regarlo. Eso vendrían a ser los andenes. Igualmente, supieron llevar a cabo un exacto control vertical de los pisos ecológicos, ¿sí?, tanto en la región costeña, andina y un poco de lo que es la región amazónica, supieron extraer lo justo y lo necesario, no sacaron en demasía, porque supieron ellos entender que también existieron, como hoy en día, tiempos difíciles, en los cuales podrían ver lo que eran plagas, de repente un mal año en cuanto a sol, de repente exceso de lluvias y eso malograba la cosecha. Al ladito podemos ver también que utilizaron los famosos guaruguaru, o sea, si el problema era el agua, observemos nosotros cómo ellos almacenaron el agua a los lados de las plantas para que éstas estén siempre regadas. Al ladito tenemos lo que hoy en día podemos compararlo como un refrigerador. En las alturas de los cerros habrían construido ellos, imagínense ustedes, este tipo de viviendas que estaban tapados por choza o ichu, ¿sí?, tejido, y allí, como esa altura, tenían amplios ventanales y eso lo mantenía refrescado. ¿Qué se guardaba allí? Carne de charqui, papa, hierba, menestras, etcétera, como siempre, previniendo tiempos difíciles, y si realmente no habían tiempos difíciles, se comenzaba a reciclar este producto en vez de que las personas puedan también utilizarlo y no se desperdicie. Estos lugares fueron llamados colcas o pircos. Y finalmente al ladito tenemos las herramientas, ¿no? Tanto que utilizaba el hombre, por ejemplo, para el hombre era la chaquitalla, para la mujer era la rancana, ¿no? O a veces se turnaban porque era necesariamente útil para lo que era labranza en el campo. De la ganadería pudieron obtener los derivados que tú puedes observar aún. Ahora,
Solamente los hijos de los nobles eran los que se educaban. No existía hijos del pueblo que iban, o de la nobleza, que iban a educarse al Yachayhuasi. El Yachayhuasi era la escuela. En la escuela enseñaba el amauta, y el amauta era como el profesor, ¿no? Ahora, allí adentro les enseñaban lecciones de historia, nociones de lo que era geografía, todo lo básico, ¿sí? Ahora, ahí adentro no se aplicaba la enseñanza de lo que era la confección o lectura del quipu. El quipu es un sistema mnemotécnico en el cual solamente lo sabía leer e interpretar el quipu camayo. Esas cuerdas de colores que tú puedes observar no se enseñaba en el Yachayhuasi, ni tampoco fue un medio de enseñanza dentro del Yachayhuasi. En el Acyahuasi era un lugar también llamado la Casa de las Escogidas. Allí estaban las princesas, las doncellas, las chicas que eran cuidadas y protegidas por las mamaconas. Las mamaconas eran las personas que les enseñaban a ellas, a lo que era cocinar, lavar, todo lo que era la labor propia de la mujer. De tal forma que hubieron algunos incas que recurrieron al Acyahuasi a escoger a una de sus doncellas y la tuvieron como esposa. Ahora, en la siguiente imagen tenemos nosotros la idea, la noción o la cosmovisión que tuvieron los incas y que realmente se asemeja a nuestra actualidad. El mundo de arriba, el mundo de hoy y el mundo de abajo. El mundo de arriba, donde están las estrellas, la galaxia, las nubes, el sol, la luna, etc. El mundo de hoy, donde vivimos, las casas, los animales, los árboles, los cerros, etc. ¿no? Y el mundo de abajo, donde están los muertos, los gusanos, ¿no? Las raíces, etc. Anan pacha kai pacha uku pacha. El mundo de arriba, el mundo de aquí y el mundo de abajo. Si esa fue la noción que ellos tuvieron en aquel entonces y la comparamos en la actualidad, realmente nos vamos a dar con la sorpresa de que realmente fue siempre de esa manera. Estimados jóvenes, ahí les dejo un número telefónico, si ustedes gustan, una llamadita, no tuvieron algo en claro, me avisan. Y los alumnos también pueden llamar de lunes a viernes de 10 a 12 del día referente a estos temas que estamos hablando en el curso de historia. Aparte les va a llegar unas hojas de aplicación donde también están las tareas que ustedes lo van a resolver en su casa de la manera como les especifica ahí. Luego me van a tomar una fotito o se van a filmar y eso lo envían ustedes al número que ustedes están viendo en ese momento. Muchas gracias, buenos días y hasta una próxima oportunidad.